sí, la práctica número 3, amén de que ustedes tengan ya por ahí alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Bien. Entonces, así, rápidamente, esto ya lo habíamos comentado la última vez, vamos así a darle un repaso muy rápido, ¿sí? Aquí tenemos la primera fotografía del primer paquete de estas, ¿verdad? En donde lo que nosotros estamos observando, ¿verdad? Es nuestro circuito. Esta resistencia es una resistencia de 1 kilo, así lo marca la práctica, ¿no? Bueno, desde 82, pero nosotros le pusimos aquí 1 kilo. Esto querrá decir que esta es la entrada de nuestro, bueno, aquí vamos a conectar nuestro generador y la entrada, ¿verdad? A nuestro circuito, pues es esta, ¿no? Aquí tenemos el capacitor C1 que viene siendo de 22 microfaradios, ¿verdad? El otro extremo, la otra patita de nuestro capacitor va directamente, ¿verdad? A través de este conector a la base del transistor. Y en la base nosotros tenemos una resistencia de 15 kilo ohms conectada, ¿verdad? Y la otra patita de la terminal es de 8.2. El extremo de la patita de 8.2 va a este punto es el mismo, y si ustedes se fijan, este puntito viene siendo el que concuerda con esta terminal, con este conector rojo, y este conector rojo viene siendo este. A final de cuentas, esta es nuestra referencia, ese es el negativo de nuestro circuito. El otro extremo de la resistencia de 15 kilo ohm, vean, va a este verde, ¿verdad? Y este verde viene siendo precisamente este extremo de protobor que nos indica que viene siendo el positivo. O sea que esta es la terminal positiva y esta es la terminal negativa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué implica? Bueno, implica además que en esta patita que viene siendo el emisor, lo identificamos así porque aquí tenemos dos resistencias, una de 10 ohms y una de 470. La de 470, si ustedes se fijan, está puenteada por este capacitor que viene siendo de 33 microfaradios. Entonces, ese viene siendo el emisor e interpretamos que este mismo viene siendo el colector, ¿verdad? Aquí está, una resistencia de 560 que va al VSC y del mismo colector sale este conector rojo que no se ve así, pero ahorita lo vamos a interpretar en la otra fotografía, va a una patita de este capacitor C2, que vale 2.2 micros, aquí se puede alcanzar a ver, ¿verdad? Y este viene siendo el otro extremo del capacitor, que está a la misma resistencia de 2.2 kilos y que esta viene siendo hacia tierra, o sea que esta viene siendo la resistencia de carga. Eso es lo que estamos identificando en nuestro amplificador, en nuestro circuito. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, ver la siguiente fotografía. La siguiente fotografía, ¿qué nos indica? El mismo circuito, pero ahora, por decirlo así, lo estamos viendo de frente, ¿sí? Y volvemos a observar, pues, el mismo comportamiento. Lo que veíamos por detrás, ¿verdad? Por ejemplo, veíamos por detrás a esta resistencia de colector. Aquí está la resistencia de colector que va al BCC. Aquí está el otro conector que viene siendo el terminal colector que va al capacitor C2 y el capacitor C2 va hacia la resistencia de carga. Aquí estamos viendo de frente que aquí va a estar el conector de nuestro generador y esta viene siendo la salida del generador, este viene siendo el C1 y ahora quedaron por detrás la resistencia de 15 kilo ohms y la de 8.2. Pero nos quedaron de frente ahora la resistencia de 10 ohms, la RE1, y ahora quedó por detrás de este capacitor la resistencia de 470. Es el mismo circuito, pero visto desde enfrente. Y esa es la forma en que vamos a estar nosotros identificando, ¿verdad? A este circuito. ¿De acuerdo? ¿Ok? Esto no porque ya lo hayamos visto, pues no tengan derecho a preguntar, sino que se vale preguntar. Y además, ahora sí ya estamos viendo que nuestra fuente de alimentación, que viene siendo esta de 15 volts, aquí se puede ver, ¿verdad? Que el borne positivo conecta con el color rojo, el conector rojo, ¿sí? Y el negativo, bueno, pues va hacia el conector negro. Ahí está ya polarizado nuestro amplificador, ¿sí?
Estos jaquecitos, bueno, simplemente vamos a llamarles conectores, ¿no? Ujú. Muy bien, ya tenemos entonces a nuestro circuito y comenzamos a desarrollar nuestra práctica. Ya que está polarizado, pues ahora comenzamos a comprobar su polarización. Vemos que efectivamente aquí, como lo habíamos dicho, está marcado nuestro VCC, que viene siendo de 15 volts. Y lo que ustedes están viendo, como lo habíamos dicho antes, miren, esta es la terminal de nuestro multímetro, que viene siendo color rojo. Estamos midiendo voltaje de corriente directa, ¿sí? Y en negro, vean, este es el nivel de referencia. También se están midiendo 15 volts. O sea, estamos ya comprobando, ¿verdad? Nuestra red de polarización, nuestro voltaje de alimentación. Ahí está nuestra primera fotografía. La siguiente fotografía ya va más directito, ¿verdad? Ya estamos midiendo ahora un voltaje diferente al anterior. Estamos midiendo ahora 5.46. ¿En dónde estamos midiendo 5.46? Aquí lo podemos ver, ¿verdad? Con muy buena intención. Este borne es el borne positivo de mi multímetro y va a la terminal de colector. Y este borne es el borne negativo de mi multímetro y va a la terminal de emisor. Por lo tanto, lo que estamos midiendo viene siendo el voltaje colector-emisor. La hacemos grandota, le damos resolución y vean cómo sí ahí podemos nosotros apreciar esa conexión. Entonces, lo que estamos midiendo es precisamente el BCEQ. ¿Cuánto debe de ser el BCQ? Debe de ser 5 volts. ¿Qué dice el desarrollo de la práctica? Que como punto número uno debemos de medir el punto de operación del transistor. Debemos de medir la red de polarización. Y ese primer voltaje es de 5.46 en lugar de 5. ¿Eso qué quiere decir? Que como los valores de los elementos de las resistencias que estamos utilizando ya son valores comerciales, entonces con estos se acerca más a el valor propuesto de 5 volts. ¿De acuerdo? Hemos hecho los arreglos de combinación máximo con máximo, mínimo con mínimo, y esta red de polarización, así como quedó con esos valores, es la que se acerca más a nuestra propuesta, ¿sí? A lo que nos propusieron. El siguiente paso, vean, si se fijan, ahora estamos viendo aquí ya corriente directa. ¿Sí? Está aquí nuestro multímetro, nuestras puntitas han cambiado y recordarán ustedes que por fotografías anteriores la escala máxima es de 300 miliamperes. Entonces aquí está midiendo 9.24 miliamperes de corriente directa. ¿Y en dónde está midiendo esos 9.24 de corriente directa, miliamperes de corriente directa? Como sabemos, ¿verdad? Pues al ser corriente, el medidor se tiene que conectar en serie donde nosotros queremos medir. Si se fijan, aquí está la patita de nuestra resistencia y está conectada al borne negativo, o sea, se abrió el circuito. Y la otra patita o terminal del multímetro está conectada a el emisor. O sea que hemos abierto el emisor y entre el emisor y la resistencia de 10 ohms hemos conectado nuestro ampéretro y está midiendo 9.24 miliamperes. ¿Eso qué significa? Pues que viene siendo la corriente de emisor, que es aproximadamente igual a la corriente de colector. ¿De acuerdo? Ahí está ya nuestro punto de operación. 5.46 y 9.24 es lo que estamos midiendo. Como un punto más para que vean que también no es necesario abrir o medir la corriente, sino la podemos hacer una medición indirecta, que es lo que estamos haciendo en esta fotografía. Regresamos a la posición de volts de corriente directa y está midiendo 4.45. ¿Y dónde lo está midiendo? Miren, aquí se puede ver claramente, este es el emisor y este es tierra. Estamos midiendo el voltaje en la resistencia del emisor, que es de 4.45. La resistencia de emisor, ¿cuánto vale? Dijimos que la resistencia que está atrás de este capacitor vale 470 más 10 ohms, entonces sería 480 sin tomar tolerancia. Simplemente nos vamos con base a los valores que están marcados a través de este código de colores y eso hace que si ustedes dividen 4.45 volts entre 480 les da 9.27 miliamperes. ¿Cuánto les dio con la medición del ampéretro? 9.24.
O sea que estamos midiendo casi lo mismo. La moraleja es o mido voltaje o mido corriente. Como tengo que abrir el circuito, entonces para no abrir mi circuito, para conectar mi amperímetro, mejor mido el voltaje y no le altero nada. Esa puede ser la cuestión. ¿De acuerdo? Y finalmente viene otra fotografía que es muy importante, muy interesante. Estamos viendo otra vez 5.11 volts. ¿En dónde estamos viendo esos 5.11 volts? Si se fijan, de nueva cuenta, volvemos a nuestro circuito y estamos viendo que una patita de la terminal de 15 kilo ohms, viendo nuestro diagrama, va al BCC y la otra patita de esa resistencia de 15 kilo ohms, que es la R1 de nuestro divisor de voltaje, va a la base. No se ve aquí, pero estamos interpretando que ese divisor de voltaje está conectado en la base. Entonces, lo que estamos midiendo es el voltaje de base con respecto a tierra. Estamos viendo nuestro famoso BBB, como le habíamos llamado en nuestros circuitos de estudio o de análisis, o también el B-Thevenin, ¿verdad? Entonces, acuérdense bien que esta red de polarización por divisor de voltaje proviene de un circuito en donde aquí hay una BBB, aquí hay una RB, ¿verdad? Aquí está la base del transistor y aquí está la resistencia RE. Entonces, si queremos que por aquí fluya una corriente IE, que esa IE es aproximadamente también igual a la IC, recordarán que habíamos dicho, ¿verdad? Que si queremos que fluya la IE, entonces debemos de reflejar la resistencia de base hacia el emisor. Y entonces este BBB, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a IE, que es aproximadamente igual a IC, por RE más RB entre beta más 1 más BBB. Y de ahí despejo yo a la IC y también puedo medir, ¿verdad? Puedo calcular mi IC. Cuando yo calculo por este lado, pues la corriente que me da es de 9.21 miliamperes. Entonces, hay tres formas de medir esa corriente de colector. Abriendo el circuito, midiendo el voltaje en la resistencia del emisor o midiendo el voltaje de BB. Ese es el objetivo de esto. ¿De acuerdo? Ahí se los dejamos. Entonces, el primer punto fue medir precisamente el punto de operación o la red de polarización de nuestro amplificador. Ya está hecho, ya está hecho. Si se fijan, aquí el generador no interviene, ¿verdad? El generador no interviene y pues tampoco hay salida a la carga. Simplemente estamos midiendo el nivel de CD. ¿Por qué no desconectamos los capacitores? Porque ACD se comportan como un circuito abierto. Y si ustedes se fijan en su circuito que tienen como referencia, pues simplemente están midiendo el punto de operación. Y ahí comienza ahora ya el siguiente punto, que viene siendo la medición de la ganancia. Cuando nosotros llevamos a medir la ganancia, lo que nosotros vamos a hacer siempre es verificar o ajustar la ganancia, que viene siendo el paso siguiente. Como ya lo habíamos dicho, aquí la resistencia que nosotros tenemos es de, a ver, ya se trabó esto, es de 10 ohms. Aquí está la resistencia RE1. Entonces, si se fijan, este borne rojo es del generador. Aquí va el generador y va a la resistencia, a un extremo de la resistencia de 1 kilo. Y el otro extremo es precisamente la salida de mi generador, que viene siendo la punta del osciloscopio que tiene el color amarillo. Entonces, esta señal que aparece aquí es la señal de entrada. Y la señal de salida, que es el color lila, vean en dónde está conectada. Aquí está el colector, aquí está el capacitor C2 y aquí está la resistencia. Y si se fijan, este conectorcito, este jack, viene siendo precisamente el canal 2 o canal lila. ¿De acuerdo? Entonces tenemos los dos, tanto la entrada como la salida. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos nosotros a realizar el ajuste de la ganancia. Si se fijan, la señal de entrada, ¿verdad? Que es la amarilla, tiene aquí aproximadamente 3.6 divisiones. Aproximadamente 3.6 divisiones. ¿Cómo? Pues le doy la resolución y vean cómo aproximadamente es eso que les acabo de mencionar. Es 1, 2, 3.
y aproximadamente está aquí la señal. Oh, ahí está, son 3.6 divisiones, ¿verdad? Por 100 serían 3.360 milivolts. ¿A qué frecuencia? A 10 kilohertz. Sí, estamos haciendo el ajuste de la frecuencia. Si la respuesta es esta de mi amplificador, esos 10 kilohertz, estoy suponiendo que estoy dentro del rango de frecuencias medias. Por eso aquí a esta frecuencia ajusto mi ganancia. O sea, ¿cuánto me piden de ganancia? 20. Entonces voy a ver si me está dando 20 el amplificador. Entonces, con esta amplitud de 3.6 o 360 milivolts, vean cómo la salida está distorsionada en la parte positiva. ¿Eso qué implica? Pues que se está saliendo de la región activa. ¿Cómo puedo verificar o resolver este problema de que no esté chata la señal de entrada? Ah, bueno, lo que hago sin variar la frecuencia es ahora esta operación. Si se fijan, la frecuencia sigue siendo 10 kilohertz, ahí lo pueden ver ustedes, la frecuencia sigue siendo 10 kilohertz, pero la señal de entrada, vean cómo ya se corrigió. ¿Por qué? Porque ahora si se fijan, aquí hay 1, 2, 3, 4 divisiones. Por 5 serían 200, o sea, 200 milivolts, 0.2 volts. Y vean la salida como tiene 1, 2, 3 divisiones. Por 2 son 6. 6 entre 0.2 nos da una ganancia de menos 30. ¿De cuánto nos pide nuestro amplificador? Que tenga una ganancia de menos 20. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ajustar su ganancia. ¿Cómo ajustamos su ganancia? Bueno, recordarán ustedes que teóricamente dijimos variando, ¿verdad? O aquí variando el resistor RE1. ¿Cómo? Bueno, si quiero bajar la ganancia, la RE1 debe aumentar. Aquí es de 10 ohms. ¿Qué pasa si esa resistencia ahora la ponemos de 12 ohms? 12 ohms. Bueno, pues vamos a hacer, variamos, cambiamos esa resistencia, ¿sí? Y la ponemos de 12 ohms. Es esta la fotografía, aquí se puede ver, no se alcanza a ver bien el código de colores, pero la resistencia ahora vale 12 ohms. Se entiende, ¿verdad? Que es café, rojo, negro, ¿verdad? Sí, esa resistencia vale 12 ohms. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Seguimos teniendo los 4 puntos, déjenme ponerle aquí, los 4 volts, o sea, las 4 divisiones por 50 son los 200 milivolts, y aquí la señal de salida se puede ver que son 2.6 divisiones por 2 volts, eso nos da 5.2. 5.2 entre 0.2 salida entre entrada me da una ganancia de menos 26 cuando ajusté la resistencia RE1 a 12 ohms. No es, por lo tanto, lo que me piden 20. Entonces, lo que hago ahora es variar o aumentar el valor de esa resistencia, y aquí pueden ver ahora qué es lo que estamos haciendo. La resistencia sí se alcanza a ver, afortunadamente, ¿verdad? Y ahora es café, gris, negro, ¿verdad? Que viene siendo de 18 ohms. Cuando nosotros ya tenemos aquí en RE1 18 ohms, vean qué es lo que tenemos nosotros en nuestro oscilograma. Vamos haciéndolo aquí así, así. Aquí está, y le bajo aquí. El voltaje de entrada sigue siendo 200 milivolts, ¿verdad? Y el voltaje de salida, ¿cuánto vale? Vale 1, 2 divisiones por 2 serían 4. 4 entre 0.2 nos da una ganancia de menos 20. Entonces, con 18 ohms de RE1 ajustamos a 20 ohms y seguimos siempre en el rango de frecuencias medias. Fíjense, primero se ajusta o se realiza el ajuste de la ganancia a lo que nos pidieron. Ya lo tenemos. Ahora sí, ya lo que sigue, como vimos la vez pasada, pues ya son puras sustituciones, mediciones. Aquí está entonces a 10 kilohertz, regreso, borro todo esto y la siguiente fotografía que dice, a ver, vamos a ver, aquí está,
Aquí dice que comenzamos. Ah, no, pues ya no dice nada, ¿verdad? Porque ya se acabaron todas las mediciones, ¿sí? Entonces, en este primer juego de mediciones, medimos el punto de operación y ajustamos su ganancia. ¿Alguna pregunta con respecto de esto, jóvenes? Bueno, si no hay, pasamos al segundo juego de fotografías. ¿Y cuál es el segundo juego de fotografías? Es este. Vamos a ver aquí, pantalla completa. Y ya como habíamos ajustado nuestra señal, pues ahora comenzamos a medir, ¿verdad? A medir nuestra respuesta en frecuencia, es decir, nuestra ganancia. El circuito sigue siendo el mismo, no hemos movido nada, ¿verdad? No hemos movido nada, si se fijan, el canal de salida, el canal de entrada, el generador, todo está igual. Lo único que estamos haciendo ahora es variar, o vamos a comenzar a variar, la frecuencia. Si se fijan, la resistencia sigue siendo la misma, o sea, la resistencia interna del generador, etc., etc. Y únicamente nos vamos a centrar ahora a nuestra gratícula. ¿Y nuestra gratícula qué dice? Dice que ya cuando comienzo a medir la ganancia, dice que la señal de entrada sigue estando en 200 milivolts, porque ese fue el ajuste de la señal de entrada. Y la señal de salida son aproximadamente 2 divisiones, o sea, son 0.1. Entonces ahora simplemente lo que tengo que hacer es medir esta amplitud y dividirla entre esta para que me dé la ganancia. Y dice que esa primera relación a 10 Hz es de 0.5. ¿Sí? 0.5. Así nada más. 0.5. Aquí se ve un poco el desfasamiento, pero simplemente su relación salida-entrada es de 0.5 a 10 Hz. Aunque bueno, el siguiente paso es lo mismo, pero ahora le aumento la frecuencia. Ya no veo el circuito porque las conexiones siguen siendo los mismos. Simplemente voy a mi oscilograma, a mi gratícula del osciloscopio. Y cuando tenemos aquí 200 Hz, son 199.608, digamos, 200 Hz, ¿qué es lo que tengo en la entrada? Los 0.2 volts. Obviamente, siempre se estuvo ajustando la señal de entrada a 200, ¿verdad? ¿Y qué tengo a la salida? Pues aquí tengo aproximadamente una 2.6 divisiones. Si los ven, aquí están, aquí está, aquí está la referencia, 1, 2, y vean cómo está en la tercera rayita. 2.6 divisiones por 1, serían 2.6 volts. 2.6 volts entre esto me da aproximadamente una ganancia de 13. ¿De acuerdo? 13. Y fíjense bien, la señal de entrada va para abajo y la señal de salida va para arriba. Entonces, aproximadamente es un desfasamiento negativo, ¿verdad? O sea, hay de ciento, digo, es un desfasamiento negativo. ¿De acuerdo? O sea, una ganancia que lleva polaridad contraria. ¿Se acuerdan del famoso signo menos? Aquí ya lo estamos interpretando, ¿verdad? ¿Sí? Y lo podemos seguir interpretando de mejor forma conforme vayamos aumentando la frecuencia. Esto fue a 200 Hz. A ver, antes de esto, borro todo esto, así está. Y paso a la siguiente fotografía. La siguiente fotografía, borro todo esto, paso a la siguiente y es la misma, pero ahora la frecuencia dice que es de 250 Hz. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? De nueva cuenta, medir la amplitud de mi salida, dividirla entre la entrada para obtener la ganancia. Y así para cada una de las restantes fotografías. Aquí está 250. Ahora vamos a variar la frecuencia. Aquí sería la siguiente, que viene siendo de 300. Vamos a la grandota, ahí está 300. Dividen ustedes el número de división, miden el número de divisiones de la señal lila, lo multiplican por 100, ¿verdad? Y lo mismo con la señal de entrada. La señal de entrada siempre va a permanecer constante. Esto sería para 300 y así nos vamos a ir para cada una de las frecuencias. 300 Hz, aquí serían 350, ahí se puede ver la marquita. Aquí serían, vamos a hacerle gran nota aquí, aquí serían 399.2, serían 400 Hz, ¿de acuerdo? Sí, aquí serían 1 kilohertz, 1 kilohertz,
aquí serían 10 kilohertz. ¿Sí? Estoy midiendo el voltaje de salida y el voltaje de entrada. ¿Sí? Y estoy midiendo obviamente esa ganancia. Y obviamente también estoy buscando calcular las frecuencias de corte en bajas. ¿Sí? Entonces, todo eso es una medición, no nada más es medir esto, sino también que de los resultados que yo tenga, voy a obtener algo así, debo de encontrar mis frecuencias de corte en altas y mis frecuencias de corte en bajas y deben de coincidir con nuestra teoría o con nuestro diseño. Aquí sería para, ahora, aquí tenemos, si se fijan, hacemos un poquito grande esto, y aquí tenemos un poquito más grande para que vean. Ahí serían 100 kilohertz, ¿sí? Y así nos vamos, 100 kilohertz. Aquí serían, ¿sí? 499, ahí está, 499.9999, o sea, bien, 500 kilohertz, 500 kilohertz, siguen aquí, aquí, siguen 600 kilohertz, ¿sí? 600 kilohertz, luego sigue 300 kilohertz, ahí se puede ver, siguen aquí 800 kilohertz, a ver si es cierto, ahí vamos a hacer esto grandote, ahí está pues, a ver, aquí, hacemos esto, son 700 kilohertz, ¿de acuerdo? La hacemos por acá, movemos aquí, y aquí nos está dando, ahí está 799.999, son 800 kilohertz, ¿sí? Nos vamos acá, muy claramente aquí dice que es 1 megahertz, ¿sí? 1 megahertz, aquí lo hacemos pequeño, y aquí viene siendo 1. ¿Qué? 199, o sea, 1.2 megahertz, ¿sí? Viene aquí, otra frecuencia, 1.499, o sea, 1.5 megahertz, ¿sí? Viene aquí, ¿eso de cuánto es? De 2 megahertz, ¿sí? 2 megahertz. Aquí le metemos otro rango más, son 2.499, o sea, megas, o sea, 2.5 megahertz, ¿sí? Y aquí, que viene siendo esta, ahora de 3 megahertz, ¿sí? Vean cómo ya la amplitud ya se fue disminuyendo, ¿sí? Aquí ya la amplitud es mínima, pero esto ya es una frecuencia de 4 megahertz. Vean cómo la amplitud se fue haciendo pequeña, la de salida, ¿no? Y también vean cómo en las fotografías anteriores, nada más voy a regresarla, vayan viendo la fase de la señal, vean. Ahí ya el desfasamiento, ahorita vamos a medirlo, pero ahorita estamos viendo simplemente la ganancia. ¿Sí? Vean cómo la fase va cambiando, ¿no? Vean aquí, casi podríamos decir que ya es de 180 grados, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pero eso ahorita no importa. Simplemente hay que observar que la ganancia siempre va a ser negativa, ¿no? Ahí está, miren, aquí va para abajo y aquí va para arriba. O sea, casi es de 180, o sea que la ganancia siempre se va a reportar como con un signo negativo. ¿De acuerdo? Y terminan las prácticas, digo, las fotografías correspondientes a la medición de la ganancia. En este juego de prácticas simplemente estoy midiendo la relación salida entre entrada, marcada por los factores de sensibilidad y a diferentes frecuencias. ¿Alguna pregunta con respecto de esto, jóvenes? ¿Qué fue aquí donde nos quedamos? No importa, está y dando un repaso para que haya más o menos continuidad. Si no hay preguntas, bueno, pasamos al siguiente juego de fotografía. El tercer juego de fotografía. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a ver completa. Aquí, no, así lo dejamos. Y nos vamos a esta parte. Aquí está. Ahí está. Si se fijan, ya en la fotografía no se ve, a ver, dejen poner aquí esto, no se ve ya las conexiones que tenemos, pero se entiende, ¿verdad? Que la señal amarilla viene siendo la señal de entrada y la señal, bueno, aquí no se ve el canal, ¿verdad? Y la señal lila viene siendo la salida.
Es la misma medición, nada más que ahora vamos a medir aquí la fase, o sea, phi. Y aquí está la primera fotografía, que como se puede ver, está a una frecuencia de 200 Hz. Vamos a medir entonces el desfasamiento a 200 Hz. Lo que se haga aquí, ¿verdad? La forma en que vamos a medir aquí es la misma para todas las demás fotografías. Es decir, el método de medición que nosotros vimos, ¿verdad? En nuestra teoría, en el desarrollo de la práctica, dice que hay que medir la fase y que hay que medir la separación que hay entre las señales, etcétera, etcétera. De ese método aplicado aquí, ¿verdad? Dice lo siguiente, la señal de entrada es la amarilla, aquí está. Entonces, de esa señal amarilla voy a medir cuánto vale su periodo, cuántas divisiones tiene. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 divisiones. Entonces digo yo aquí, 5 divisiones es a 360 grados, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿qué separación hay entre ellas? La separación que hay entre ellas es una acá. ¿Cuántas divisiones hay? Una, dos divisiones. Entonces digo, dio dos divisiones, es a X de grado. ¿De acuerdo? Esto al desarrollar esta reglita de 3 dice que esto es igual a 144 grados. Ahora bien, eso es lo que dice el método. Ahora, lo que dice si es más o es menos este desfasamiento, lo leemos de la siguiente manera. A este nivel, fíjense bien, a este nivel de la señal de entrada, vean en dónde está la señal de salida. La señal de entrada y acá se va a llegar a su pico y esta está comenzando, ¿verdad? Al mismo tiempo para casi también llegar a su pico. Entonces, como voy a medir con respecto a mi señal de entrada, esta señal de salida, ¿verdad? Va atrás con respecto a la entrada menos 144 grados. Lo que dice la técnica de medición, aquí está aplicada y resumida en esta reglita de 3. Entonces, el desfasamiento va a ser negativo. Como ya habíamos visto en las fotografías anteriores de ese desfasamiento, nunca estuvieron en fase, ni la amarilla ni la entrada, ¿sí? Sino que este tipo de desfasamiento, vean cuál es su oscilograma, mientras que una señal va para arriba, la otra señal va para abajo. Bueno, pues eso significa un desfasamiento negativo, un atraso. ¿De cuánto? Bueno, pues ahora sí medido de menos 144 grados. Esta cuenta, esta operación, es la misma que se van a hacer para las siguientes fotografías. Borro si es que no hay preguntas. Bueno, entonces borramos y pasamos a la siguiente fotografía. Ahí está. Aquí fue a 200 Hz. Ahora aquí es, vamos a abrir, aquí se puede ver que es ahora a 300 Hz. Si se fijan, ya no me interesa acá el circuito. La conexión sigue siendo la misma. Entonces ahora, con 300 Hz, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Y volvemos a hacer exactamente lo mismo. Tenemos aquí el periodo, ¿verdad? Ahí está, de aquí a acá, de la señal de entrada. Entonces, ¿cuántas divisiones hay aquí? Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aproximadamente está después de la mitad, o sea, 6.7 divisiones. Lo pueden ver acá, ¿verdad? Más o menos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Aquí, no es cierto, acá no. Aquí lo estamos viendo, 6.7 divisiones. Aprox. Entonces, 6.7 divisiones es a 360 grados. Ahora, ¿qué separación hay entre ellas? Aquí está una referencia y aquí está la otra referencia. Aproximadamente son 1, 2.8 divisiones. Aprox 2.8. Bueno, entonces pongo aquí 2.8 divisiones es a X. Desarrolló todo esto y esto X es igual a 150 al desarrollar esa reglita de 3. Entonces, ¿esto qué significa? Que es adelanto o atraso. Y volvemos otra vez a decir lo mismo, ¿verdad? Mientras que esta señal va para arriba, la otra señal va a llegar
para abajo, vamos a decirlo así, ¿sí? O sea que esta señal está trazada con respecto de toda esta cantidad de grados, y eso equivale a que sean menos 150 grados para una frecuencia de 300 Hz, ¿de acuerdo? Vean, simplemente cuando las alternancias positivas y negativas están desfasadas, hay un desfasamiento negativo, ¿de acuerdo? Vayan viendo bien cómo se ven esos oscilogramas para que no les genere ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? La siguiente fotografía, pues es de 500 Hz, se vuelve a hacer lo mismo, ¿verdad? La siguiente fotografía es de 10 kilohertz, se vuelve a hacer lo mismo y aquí si se fijan, ya el desfasamiento es completamente de 180 grados. Ahí está, la alternancia positiva y la alternancia negativa, ¿sí? Y la señal de salida, ¿verdad? Sigue siendo la referencia con respecto a la medición. Aquí puedo ver que esa señal es negativa, o sea, es un desfasamiento de menos 100